Y vamos a meternos en charlas también, en una charla con alguien que conoce muy bien de todo esto, que es nada menos que la doctora Natalia Salvo, que ya está con nosotros. Hola Natalia, bienvenida. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, de la persecución judicial. Vos conocés un montón de causas y demás. Esto de Canicova Corral, ¿te llamó la atención? ¿De qué? Perdóname, acabo de No, llegar. lo que Canicova dice, me perseguía la UIF. Me perseguía la UIF, liberaban, no, averiguaron absoluto. mis viajes al exterior para que los publique al día siguiente La Nación. Con eso pretendían correrme, querían que renunciara. En realidad lo dijo públicamente Macri, que quería la renuncia Con de respecto Canicova. a eso, dos cosas. Primero, que tiene que decirlo cuando está por fuera ya del Poder Judicial, ¿no? Cuando deja de ser parte de ese Poder Judicial. Y segundo, que el macrismo lo que hice, incluso en función de lo que estaban hablando ustedes, es utilizar todas las reparticiones del Estado con esas finalidades espurias, o de armar causas judiciales, o de perseguir los jueces que resultaban desobedientes y no hacían sentencia conformes a los pedidos de esta mesa judicial, el espionaje no solamente a opositores políticos, sino a opositores sociales, gremiales, incluso de la Iglesia Católica, que se oponían a un proyecto político de minorías, un proyecto político que es el que no quieren discutir, porque fíjate que una vez que se cae el velo de la persecución, de las causas judiciales emblemáticas del lawfare, que sirvieron justamente casi como caballito de batalla también preelectoral en el 2019, bueno, no pueden discutir ningún tipo de proyecto porque su plataforma política es la persecución judicial. Creo que, y es un instrumento desde ya, ¿no? ¿Cómo está la causa en general, la causa de la mesa judicial? ¿Cómo viene avanzando y qué se va sabiendo del modus operandi de aprietes a los jueces para que tomaran decisiones, obviamente, que políticamente le servían al macrismo? Bueno, esa causa tiene testimonios muy relevantes de jueces. Arranco por los jueces laborales, que fueron uno de los primeros destinatarios de las amenazas de Macri. Macri ha llegado a nombrar jueces laborales que iban en contra de el techo de las paritarias que pretendía imponerle. Le hicieron incluso desde el Ministerio de Trabajo pedidos de juicios políticos, les espiaron el Facebook. Jueces como Rafaeli contaba cómo pasillaban la Cámara de Apelaciones para ver qué tipo de doctrina iban a consensuar. Bueno, incluso la jueza Ana María Figueroa. La verdad que se fue destapando lo que Ahí, antes... perdón, ahí tenía que ver no con una cuestión política, sino con una cuestión empresarial. Era beneficiar a las empresas amigas del macrismo y demás para que se tomaran medidas de flexibilización laboral y no se le dieran, no se defendieran los derechos de los trabajadores. Y es bueno justamente recordarlo ahora, Pablo, porque no sé si advertirás que hay un nuevo discurso otra vez con distintos eufemismos, la flexiseguridad, otra vez hablar de la flexibilización de los derechos de los trabajadores para poder lograr las inversiones externas, cosa que ya nuestro país tuvo una expresión hace 30 años atrás, con toda la oleada flexibilizadora y en la normativa en los años 90 y que terminamos con un 21% de desempleo. Macri llamó a los jueces una justicia que no era acorde con lo que él quería, llamó a los abogados laboralistas mafiosos y bueno, fue los primeros que persiguió. No sé si eso Sí, vos me lo acuerdo recordás. perfecto. Ese fue el arranque de Macri y su gobierno persiguiendo a los jueces laborales que decían que le sacaban las empresas a la gente, los hacían quebrar, etcétera, etcétera. Incluso llegó a decir, si no son estos jueces, vamos a poner los que queremos. Y lo hizo en el marco, yo no sé si no estaba también el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en un evento que fue donde lo pronunció, pero también a nivel penal. Recordemos que, bueno, el proyecto económico que quería implantar el macrismo no cerraba sin represión, ¿no? No hay ajuste, derechos sociales, derechos laborales, sin represión, sin un derecho penal punitivo, y por eso también tenía el entente mediático hablando del garantismo, como si fuera una mala palabra, ¿no? Otras palabras que nos han ganado. La Constitución Nacional, vos, Pablo, bueno, como abogados lo sabemos, los primeros que nos enseñan es que es un coto al poder, no solamente al poder público como derecho liberal, ¿no?, de primera generación, sino también los derechos sociales. Bueno, quiero saltar una causa que vos conocés muy bien porque hace pocos días me leí el fallo entero que me resultó muy interesante sobre el caso Cifuentes y una nueva, no condena, sino un nuevo procesamiento sobre Daniel Santoro, ¿no es cierto? ¿Qué tenés para decir de eso? Porque se probó que él le mandaba mensajes desde animales sueltos, le mandaba mensajes, para el juez está convencido que le mandaba mensajes con supuestos errores o por supuestos errores, le mandaba mensajes a una persona que estaba siendo extorsionado por Marcelo D'Alessio. bueno, el juez Ramos Padilla en el procesamiento ya
en la etapa de instrucción, había dicho que no solamente existía la conducta objetiva de repetición de nombrar a Cifuentes, ¿no?, en los 2 programas de Animales Sueltos, sino que había una clara voluntad y un conocimiento por parte de Santoro de que cuáles eran los métodos que implementaba D'Alessio, de intimidación, de extorsión, de apriete, de amenaza, de carpeteo, ¿no?, con Cifuentes. Entonces él no lo desconocía, pero sabemos bien que el 11 de diciembre del año pasado la Cámara Federal de Mar del Plata respecto a este caso lo revocó porque teóricamente no había pruebas suficientes para probar el conocimiento de Santoro o los vínculos existentes con D'Alessio. Bueno, se encontraron 61 mails. Claro, el juez lo que dice es, hay prueba nueva, aparecieron unos mails donde, entre otras cosas, él le mandaba información conseguida ilegalmente por el fiscal Bidone, ¿no es cierto?, sobre Cifuentes y viajes al exterior y demás. Y aparte eso era contemporáneo, porque eso es fundamental, ver cómo actuaba esta sinergia con las notas que sacaba Santoro, esto creo que fue en abril del 2018, sí, y también con sus participaciones en Animales Sueltos. Es decir, es mucha casualidad que cuando D'Alessio le decía a Cifuentes, mirá el programa Animales Sueltos, y Santoro lo mencionaba el $1.200.000, creo que era de... Porque él estaba hablando teóricamente de las Lavajato acusaciones sobre Lula. A Lula lo acusaron de comprar falsamente un triplex que tenía un costo de $1 millón. Pero justamente Santoro no decía 1 millón, decía 1.200.000, que era la plata que le reclamaba. Que justamente le había pedido D'Alessio a Cifuentes. Y además le decía, en vez de decirle OPS, en vez de decir OAS, decía OPS, que era la empresa de Cifuentes. Pero además, por eso digo, es imposible no verlo como un plan sistemático, organizado, estructural y también que está conectado con lo que decía Sofía. A D'Alessio también le habían prometido pertenecer a una dirección de jurídicos de la AFI. Es decir, la verdad que se repartían los puestos del Estado para ver quién extorsionaba o quién perseguía mejor. Eso es dramático y creo que no lo tenemos que naturalizar. Más allá de que entiendo que desde la oposición al gobierno nacional se quiere llevar el diálogo a los personalismos, a hablar de determinadas personas. Yo creo que Macri fue un personero en este sentido de los poderes corporativos y económicos, que instrumentó también Federesi y Talerico, como otros tantos funcionarios, determinados intereses, representaban determinados intereses. Por eso es cuando creo que lo más importante es develarlos. No está mal, cada uno tiene sus intereses, el tema es usar el Estado para eso. Da bronca cuando del Estado te dice estamos cuidando a la gente, estás cuidando en realidad negocios, o también cuando, por ejemplo, estos abogados del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires dicen nosotros defendemos a la justicia. No, las tarlipes. Ustedes defienden a las empresas que les pagan su sueldo. A la justicia ustedes no defienden, ¿no? Habría que compelirlos también bueno, no, para ganar también el futuro, ¿no? Para no quedarnos en el presente, en la desesperanza, en la baja estima, que es lo que en definitiva se quiere lograr con este discurso constante, a invitarlos a debatir, a ver qué significa para ellos concretamente la justicia, qué significa concretamente la república, qué significa concretamente la libertad. Bueno, esta gente que habla de la justicia, tengo entendido que este sello de goma será justicia, quien también había iniciado la persecución contra Alejandra Gil Carbó. Claro, claro que sí. Entonces, es muy fácil ponerse desde el lugar del justo medio, del púlpito sagrado, hablar desde un no lugar, defender un valor abstracto, cuando en realidad estás defendiendo un interés corporativo. Absolutamente. Sofi. Yo le quería preguntar a Natalia por Comodoro Pi. ¿Cómo ves Comodoro Pi hoy? Porque si algo ha caracterizado a la justicia federal porteña es que con cada cambio de gobierno aceleran las causas contra el gobierno que se fue. Pero no está pasando eso claramente respecto del gobierno de Mauricio Macri, porque todas estas causas que ya están abiertas y que están arriba de la mesa y que tienen muchísima prueba y que cursan en Comodoro Pi, directamente casi no tienen procesados, no tienen indagatorias. Lo que pasa es que hago palabras mías, las de un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, creo. Estamos hablando de que ellos representan al oficialismo real, ¿no? Del poder real. Y creo que siguen siendo esa expresión. Una cosa es el poder político y otra cosa es el poder que está atrás del poder político y que representa determinados intereses económicos. Y creo que no me gusta generalizar porque creo que es reduccionista en ese aspecto, pero entiendo que las causas se mantienen frenadas por esta situación. Bueno, se me viene a la mente el juez Ariel Lijo con la causa Correo también. Se me viene a la mente otra vez Lijo con el tema de las denuncias por la vacunación VIP,
que también no toman medidas y con esos artilugios o no permitir, por ejemplo, que una parte sea querellante y que pueda compulsar la causa, también ciertas causas se mantienen en el ostracismo. Me parece que es una expresión sintomática de lo que pasa con el Poder Judicial, un poder endogámico, oscurantista en cierto aspecto, absolutamente machista y misógino, es el mismo poder que ha tratado delincuentes a las colegas y que todavía hay mucha resistencia corporativa a ser investigado. Entonces creo que realmente es un prisma, es un cristal, es un crisol que demuestra cómo está el sector más corporativo y reaccionario del Poder Judicial. Tenemos poco tiempo, pero aprovechamos con una pregunta de Cintia. Cortita, ¿cómo estás, Natalia? Felicidades ayer por el programa. Gracias, Cintia. Vos haces este diagnóstico. La pregunta que yo te hago, y por ejemplo enfoco en la necesidad de la reforma judicial, en la Corte Suprema, ampliarla o hacer algo con la Corte Suprema, porque son esa mayoría que decide los destinos de la República. ¿A quién le planteás el avance frente al diagnóstico? Yo creo que no tiene un solo frente. Cuando hablamos de reforma judicial hablamos de una reforma legislativa desde ya, ¿no? Hay dos proyectos que la oposición se rehúsa a debatir, incluso por ejemplo el de la ley del Ministerio Público Fiscal, que es básicamente el proyecto de Garabano de hace unos años atrás, o el que presentó Pichetto, Rosas, etcétera, y también se niegan a aprobarlo. Creo que tiene que ver también con las usinas productoras de abogados y abogadas, que son los que forman el Poder Judicial, que son las facultades de Derecho, que nos enseñan un derecho hermético, que cuando tiene que ver con lo social o la justicia social lo llaman contaminado, que son los que le permiten hablar desembosadamente de justicia sin definir ese valor, y en otras instituciones gremiales como esas características. Y después también una profunda reforma cultural y social, ¿no? Que eso se va dando con la conquista de la sociedad en el debate político de lo que se quiere cuando se quiere el Poder Judicial. Yo creo que cuando la gente o la ciudadanía empieza a advertir, que ya lo ha advertido, que hay un Poder Judicial absolutamente lejano, que no hace lo que pide, que no es popular, que no tiene respuestas adecuadas, que no tiene perspectiva de género, que está fuera de la institucionalidad, es un poder que se ha rehusado con diferentes argumentos a hacer la capacitación de la ley Micaela, la 27499. Entonces, creo que tiene distintos frentes. Lamentablemente, para los tiempos que impone la época, no creo que suceda rápido, pero cuando suceda, va a suceder con contundencia, porque son las luchas que se obtienen con perseverancia y con el tiempo también. Gracias, Natalia. Te vemos, por supuesto, acá en C5N todos los domingos a las 23 horas con la conducción de Julián Gobarino y con unos compañeros que tenés, mamita, por Dios, ¿eh? Sí, Aníbal Fernández, el gallego Ubeira, ¿quién más está? Feletti. Ay, Roberto Feletti, bueno, y vos, así que... Espero poder representar las voces de tantas mujeres me parece que sí. que luchan en todos los aspectos. Me parece que te sobra para estar en esa mesa, ¿eh? Felicitaciones por el Muchas debut anterior, que gracias. fue muy bueno, ¿eh? Y gracias por haber venido, No, Natalia. gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy amable, ¿eh? Señores, vamos a una pausa brevísima y estamos de vuelta.